Los orígenes de la Casa Blanca. El Real Madrid no nació siendo el gigante que hoy conocemos. Su historia comienza en el año 1902, cuando un grupo de jóvenes apasionados por un deporte todavía extraño en España decidió fundar el Madrid Football Club. Lo que parecía un simple pasatiempo se transformó con el tiempo en un fenómeno cultural que marcaría la identidad del país y del fútbol mundial. Desde sus inicios, el club buscó diferenciarse. Su camiseta blanca, símbolo de pureza y grandeza, comenzó a ser conocida como la elástica merengue, y con ella empezó a forjarse la leyenda de la Casa Blanca. Durante las primeras décadas del siglo XX, el Madrid fue construyendo su reputación con esfuerzo y disciplina. En 1920 recibió el título de Real, otorgado por el rey Alfonso XIII, un reconocimiento que selló su vínculo con la realeza y elevó su estatus. Ya no era solo un club de fútbol, era una institución que representaba prestigio y orgullo para sus seguidores. Poco a poco, el equipo fue levantando sus primeros trofeos locales, ganando campeonatos regionales y participando en competiciones nacionales, hasta convertirse en un referente dentro de España. En esos años tempranos, la pasión por el fútbol comenzaba a expandirse entre la gente y el Real Madrid aprovechó esa ola para afianzar su lugar. No contaba aún con la grandeza internacional, pero sí con un espíritu competitivo que lo diferenciaba. Cada victoria reforzaba la idea de que el club estaba destinado a algo más grande. Incluso los rivales empezaban a ver en el Madrid a un equipo distinto, con un hambre que no parecía tener fin. El Estadio Chamartín, inaugurado en 1924, fue otro paso fundamental. Aquel campo se convirtió en el hogar de una afición cada vez más numerosa y en el escenario de gestas que empezaban a alimentar la mística blanca. No era el estadio monumental que hoy conocemos como el Santiago Bernabéu, pero representaba el primer templo donde los hinchas merengues podían soñar en grande. En estas primeras páginas de su historia, el Real Madrid sembraba las semillas de lo que estaba por venir. Un club con ambición, con identidad y con un proyecto que trascendía el simple juego. Nadie podía imaginar entonces que aquel equipo de camiseta blanca se transformaría en el símbolo de hegemonía mundial, capaz de escribir algunas de las páginas más gloriosas que ha visto el fútbol. Primeros títulos y consolidación. Tras consolidar sus cimientos en los primeros años del siglo XX, el Real Madrid comenzó a dar pasos firmes en la conquista de títulos y en la construcción de su prestigio deportivo. La década de los años 30 fue un punto de inflexión. El club logró sus primeras ligas y se posicionó como uno de los equipos más dominantes de España. En 1932 y 1933, el Madrid se proclamó bicampeón de Liga, un logro que lo colocó en lo más alto del panorama nacional. Con un juego ofensivo, disciplinado y lleno de carácter, el equipo comenzó a ganarse el respeto de rivales y la admiración de la afición. Pero no todo fue gloria. España atravesaba tiempos convulsos y la guerra civil marcó un paréntesis doloroso. Muchos jugadores tuvieron que abandonar el fútbol y el club sufrió las consecuencias de un país dividido. Sin embargo, incluso en medio de la adversidad, el Real Madrid mantuvo su espíritu competitivo, defendiendo su identidad y sosteniendo su grandeza en los momentos más oscuros. Esa resiliencia sería una marca registrada en su historia. Al finalizar la guerra, el club emprendió una etapa de reconstrucción. No era fácil volver a brillar en un país devastado, pero el Madrid entendió que la verdadera hegemonía se construye también en la dificultad. En esos años, el equipo no siempre dominaba las competiciones, pero cada temporada dejaba claro que su ambición seguía intacta. Más que un club de fútbol, ya era una institución que inspiraba a sus hinchas, transmitiendo la idea de que siempre había que luchar, incluso en las peores circunstancias. El Estadio Chamartín, que había sido dañado por la guerra, fue restaurado y volvió a ser el epicentro de las emociones merengues. Cada partido era un grito de esperanza, una oportunidad de recordar que, aunque el presente fuera difícil,
El futuro podía ser glorioso. En esas tribunas comenzó a consolidarse una afición incondicional, fiel incluso en la derrota, que se convertiría en un pilar fundamental de la identidad del club. Hacia finales de los años 40, el Real Madrid se había consolidado como un club de referencia en España. No era aún el monstruo europeo que todos conocemos, pero ya estaba construyendo los cimientos de su hegemonía. Había demostrado que sabía ganar, que podía levantarse tras la adversidad y que contaba con una hinchada que jamás lo abandonaría. La Casa Blanca se preparaba para dar un salto histórico, la llegada de un hombre que cambiaría para siempre el destino del club y lo llevaría a lo más alto del fútbol mundial. Ese hombre se llamaba Alfredo Di Stéfano. La era de Alfredo Di Stéfano. Si el Real Madrid ya era un club respetado en España, la llegada de Alfredo Di Stéfano en 1953 marcó el inicio de una nueva era que cambiaría no solo al equipo, sino al fútbol mundial. La Saeta Rubia, como era conocido por su velocidad, inteligencia y polivalencia, no solo aportó talento, aportó un espíritu de liderazgo que contagió a toda la institución. Su fichaje, tras una dura disputa con el FC Barcelona, fue una declaración de intenciones. El Madrid estaba destinado a ser el mejor. Di Stéfano revolucionó el juego. No era un delantero estático ni un mediocampista clásico. Era un futbolista total, capaz de defender, organizar y atacar con la misma intensidad. Con él, el Real Madrid pasó de ser un buen club a convertirse en una máquina invencible. Sus movimientos, su visión de juego y su hambre de victoria contagiaron a todos sus compañeros. El equipo no solo jugaba bien, transmitía una sensación de superioridad que intimidaba a cualquier rival. A su lado aparecieron figuras que terminaron de construir un bloque histórico. Francisco Gento, con su velocidad imparable por la banda, Raymond Kopa, elegante y creativo, y más tarde, un joven húngaro llamado Ferenc Puskás, que se uniría para darle al equipo una fuerza demoledora. Juntos, formaron una de las delanteras más temidas que haya visto el fútbol. En el ámbito nacional, el Madrid arrasó. Ganó ligas, copas y convirtió el Chamartín en una fortaleza inexpugnable. Pero lo más importante estaba por venir: Europa. En 1955 nació la Copa de Europa, el torneo que hoy conocemos como la Champions League. Y allí, el Real Madrid iba a escribir las páginas más gloriosas de su historia. Con Di Stéfano como líder absoluto, el equipo merengue conquistó la primera edición del torneo en 1956, derrotando al Stade de Reims en una final vibrante. No sería la última. Durante los siguientes años, el Madrid se adueñó de Europa, demostrando que su ambición no tenía límites. El fútbol había encontrado a su primer emperador, y su nombre era Real Madrid. La figura de Di Stéfano trascendió más allá de los títulos. Encarnaba la esencia de la Casa Blanca: sacrificio, ambición, talento y mentalidad ganadora. Su legado no fue solo deportivo, sino cultural. Con él, el Real Madrid pasó de ser un club grande a convertirse en una leyenda universal. La era de Di Stéfano fue el punto de partida de la hegemonía merengue. Lo que vendría después no era solo éxito deportivo, sino la construcción de un mito que, hasta hoy, sigue marcando la diferencia: las 5 Copas de Europa consecutivas. Entre 1956 y 1960, el Real Madrid escribió la página más dominante que el fútbol mundial haya visto jamás. En un tiempo en el que la Copa de Europa era un torneo naciente y cargado de incertidumbre, el conjunto merengue la convirtió en su propio escenario de gloria. Nadie podía imaginar que un club sería capaz de conquistar 5 títulos seguidos, pero el Madrid lo hizo, y en el proceso se convirtió en sinónimo de grandeza continental. La primera gesta llegó en 1956, cuando derrotaron al Stade de Reims por 4-3 en una final vibrante. Al año siguiente, en 1957, vencieron a la Fiorentina por 2-0 en el Estadio Santiago Bernabéu, inaugurando la costumbre de levantar la copa en casa. En 1958, repitieron contra el AC Milan en una final que se resolvió en la prórroga,
con un marcador de 3-2 que demostraba la garra del equipo. En 1959, nuevamente frente al Stade de Reims, se impusieron 2-0 con autoridad. Y en 1960 llegó la obra maestra, la final contra el Eintracht Frankfurt en Glasgow. Un partido que aún hoy se recuerda como el mejor espectáculo ofensivo de la historia. Aquel 18 de mayo de 1960, el Madrid arrasó al Eintracht con un 7-3 que quedó grabado en la memoria colectiva. Di Stéfano anotó 3 goles y Puskás firmó 4, en una exhibición que maravilló al mundo. Más de 120.000 espectadores en Hampden Park fueron testigos de cómo la Casa Blanca consolidaba su reinado absoluto en Europa. Ese encuentro no fue solo una victoria, fue una declaración de hegemonía. El Real Madrid no competía, dominaba, no jugaba finales, las convertía en leyendas. El dominio del Madrid en esos años iba más allá del talento individual. El equipo había construido una mística, una convicción de que en Europa nada podía detenerlos. La camiseta blanca adquirió un aura sagrada. Representaba la cima del fútbol. Los rivales entraban al campo con respeto, casi con temor, sabiendo que se enfrentaban a un conjunto que parecía invencible. Las 5 Copas de Europa consecutivas no fueron solo títulos, cimentaron la identidad europea del Real Madrid. Desde entonces, el club y el torneo quedaron ligados para siempre. Cuando se habla de Champions League, se habla inevitablemente del Madrid. Fue en esa época cuando nació la frase que todavía hoy resuena en cada rincón del planeta. La Copa de Europa tiene dueño, y ese dueño viste de blanco. Con Di Stéfano, Gento, Copa y Puskás como emblemas, el Madrid no solo reinó en el campo, sino que inspiró a generaciones enteras. La hegemonía de la Casa Blanca ya no era una promesa, era una realidad palpable, escrita con letras doradas en la historia del fútbol. Los años difíciles y la quinta del buitre. Después de la gloriosa etapa de Di Stéfano y las 5 Copas de Europa consecutivas, el Real Madrid entró en un período complejo. El club seguía siendo respetado, pero ya no dominaba Europa como antes. En las décadas de los 60 y 70, logró mantener su supremacía en España con múltiples títulos de liga, pero a nivel internacional las gestas fueron menos resonantes. El recuerdo de la época dorada pesaba, y muchos se preguntaban si el Madrid volvería a brillar con la misma intensidad. El club atravesó una transición generacional, y aunque continuó ganando en el torneo local, la falta de éxitos europeos comenzó a hacerse evidente. El Santiago Bernabéu seguía lleno, la afición permanecía fiel, pero los rivales europeos habían crecido y la Casa Blanca parecía haber perdido parte de su hegemonía fuera de España. La pregunta era inevitable: ¿se había acabado la era del dominio blanco? La respuesta llegó en los años 80 con una generación irrepetible, la quinta del buitre. Este grupo de canteranos, encabezado por Emilio Butragueño, revolucionó al club. A su lado estaban Michel, Sanchís, Martín Vázquez y Pardesa. Juntos formaron una camada que devolvió al Real Madrid la ilusión, el espectáculo y la capacidad de soñar en grande. La irrupción de Butragueño, apodado El Buitre, por su instinto letal en el área, fue un soplo de aire fresco. Su debut en 1984 contra el Cádiz, marcando 2 goles y cambiando el rumbo del partido, se convirtió en el símbolo de una nueva era. El Bernabéu entendió que había nacido un nuevo líder y que el futuro se vestía nuevamente de blanco. Con la quinta del buitre, el Real Madrid dominó España como en los mejores tiempos. Entre 1986 y 1990, el club conquistó 5 ligas consecutivas, recuperando la hegemonía local y llenando el estadio de fútbol ofensivo y emocionante. Los jóvenes canteranos, apoyados por figuras extranjeras como Hugo Sánchez, formaron un equipo temible, capaz de arrollar a sus rivales con una mezcla de talento, velocidad y hambre de triunfo. Sin embargo, la gran espina quedó en Europa. Aunque llegaron a varias semifinales de la Copa de Europa, nunca pudieron alcanzar la ansiada final. A pesar de ello,
la Quinta del Buitre marcó un renacimiento para el club. No solo devolvió la competitividad y la gloria en España, sino que reafirmó el espíritu del Real Madrid. Siempre luchar, siempre buscar más, nunca conformarse. Ese espíritu de rebeldía nacido en los 80 preparó el camino para lo que vendría después. El regreso del Madrid a la cima de Europa y el inicio de una nueva era de hegemonía con nombres que pasarían a la historia. La era de los Galácticos. El cambio de siglo trajo consigo una visión diferente para el Real Madrid. Bajo la presidencia de Florentino Pérez, el club apostó por un proyecto ambicioso que no solo buscaba victorias en el campo, sino también conquistar el mundo desde el marketing y la globalización del fútbol. Así nació la llamada Era de los Galácticos, una etapa que combinó espectáculo, negocio y títulos. El primer gran golpe fue en el año 2000, cuando Florentino convenció a Luis Figo de dejar al eterno rival, el FC Barcelona, para vestirse de blanco. El fichaje sacudió al planeta fútbol y marcó el inicio de una estrategia clara. Cada verano llegaría una estrella mundial. En 2001 fue el turno de Zinedine Zidane, en ese momento el mejor jugador del mundo, que costó la cifra récord de 75 millones de euros. En 2002 aterrizó Ronaldo Nazário, el fenómeno brasileño que encandiló al Bernabéu. En 2003 llegó David Beckham, ícono global y símbolo de la expansión comercial del club. Con estas estrellas, el Real Madrid no solo llenaba estadios, sino que se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes. El club era noticia en todos los rincones del planeta. Los niños soñaban con llevar la camiseta blanca, y el Bernabéu se transformó en el escenario donde el talento más puro del fútbol mundial se reunía semana tras semana. En el plano deportivo, los Galácticos no tardaron en dejar huella. En 2002, el club conquistó su 9ª Copa de Europa con una final contra el Bayer Leverkusen, que quedó marcada por uno de los goles más bellos de la historia, la volea perfecta de Zidane, que aún hoy es considerada una obra de arte en una final de Champions. Ese mismo año, el Madrid también levantó la Copa Intercontinental, reafirmando su poderío mundial. Pero la era de los Galácticos no estuvo exenta de críticas. La obsesión por las estrellas llevó a desequilibrios en el equipo. Se privilegiaba el talento ofensivo, mientras que las necesidades defensivas quedaban en segundo plano. Hubo temporadas de brillo absoluto, pero también de frustraciones, donde el espectáculo no siempre se tradujo en títulos. Aún así, nadie puede negar que esta etapa cambió para siempre la forma de entender el fútbol moderno. Más allá de los resultados, la era de los Galácticos consolidó al Real Madrid como el club más mediático y global de todos. Desde Asia hasta América, millones de aficionados comenzaron a seguir al equipo, convirtiéndolo en la institución deportiva más reconocida del planeta. El Madrid ya no era solo un club español ni europeo, era un fenómeno universal. Con el tiempo, la etapa de los Galácticos se cerró, pero dejó un legado indiscutible. La Casa Blanca había demostrado que podía ser líder dentro y fuera del campo, que podía unir talento, espectáculo y marketing como nadie más. Y lo mejor estaba por venir. El regreso de la hegemonía en la competición que más identifica al Real Madrid, la Champions League, la dinastía moderna en Champions. El siglo XXI estaba destinado a darle al Real Madrid una nueva página dorada. Tras los altibajos posteriores a los Galácticos, el club inició un proyecto sólido, con una mezcla de experiencia, juventud y ambición. El punto culminante fue el fichaje de Cristiano Ronaldo en 2009, el jugador que se convertiría en el máximo goleador de la historia del club y en el símbolo de una era irrepetible. El primer paso llegó en 2014, en Lisboa. El Madrid enfrentaba al Atlético de Madrid en la final de la Champions, con la presión de conquistar la ansiada 10ª, un título que la afición llevaba esperando 12 años. El partido parecía perdido, pero en el minuto 93 apareció Sergio Ramos para marcar un gol histórico de cabeza. Aquel empate forzó la prórroga y abrió las puertas a una exhibición blanca,
El 4-1 final desató la locura. La décima era una realidad, y con ella nacía una nueva dinastía. Lo que vino después fue un dominio pocas veces visto en el fútbol. Con Zinedine Zidane como entrenador y Cristiano Ronaldo en estado de gracia, el Real Madrid conquistó 3 Champions consecutivas en 2016, 2017 y 2018. Algo que ningún club había logrado en la era moderna. El mundo entero fue testigo de cómo el equipo blanco se adueñaba del torneo más prestigioso, con actuaciones que quedarán para siempre en la memoria. En 2017, Cristiano brilló con luz propia. Anotó 2 goles en la final contra la Juventus en Cardiff, liderando un 4-1 implacable. En 2018, en Kiev, el Madrid derrotó al Liverpool 3-1 con una chilena inmortal de Gareth Bale y una nueva exhibición de carácter, demostrando que en la Champions la Casa Blanca no tiene rival. Más allá de los títulos, esta etapa consolidó un estilo y una mentalidad. El Real Madrid en la Champions no juega, impone. Da igual el rival, el momento o las circunstancias, el equipo blanco siempre encuentra la manera de levantarse y de escribir otra página en su leyenda. Fue un ciclo de fútbol total donde convivieron la garra de Ramos, la inteligencia de Modric, la calidad de Benzema, la seguridad de Casemiro y la magia de Cristiano, que se convirtió en el máximo artillero de la historia de la competición. Entre 2014 y 2018, el Real Madrid levantó 4 Champions en 5 años, alcanzando un nivel de hegemonía que parecía imposible en el fútbol moderno. Esta dinastía no solo reforzó su reinado en Europa, sino que dejó un mensaje claro: la Copa de Europa tiene un dueño eterno, y ese dueño viste de blanco. El presente y futuro de la Casa Blanca. Tras conquistar Europa en 2018 y cerrar la era de Cristiano Ronaldo, muchos pensaron que el Real Madrid entraría en un período de decadencia. Sin embargo, la historia de la Casa Blanca siempre ha demostrado lo mismo. El club puede perder figuras, puede atravesar etapas difíciles, pero siempre encuentra el camino de regreso a la cima. Y eso es precisamente lo que ha hecho en los últimos años. Con Zinedine Zidane en el banquillo, el equipo volvió a levantar otra Champions en 2022, esta vez con Karim Benzema como líder indiscutible. El delantero francés, que durante años fue la sombra de Cristiano, se convirtió en la estrella que guió al Madrid con goles decisivos en noches mágicas contra PSG, Chelsea, Manchester City y Liverpool. Aquella edición de la Champions fue un recordatorio brutal. El Real Madrid nunca se rinde, nunca está muerto, y en Europa siempre vuelve. El presente del club combina experiencia y juventud. Veteranos como Luka Modric y Toni Kroos han dado clase tras clase de fútbol, liderando con elegancia y carácter. Al mismo tiempo, nuevas figuras han irrumpido con fuerza, como Vinicius Jr., que ya es uno de los mejores atacantes del mundo, y Rodrygo Goes, que ha heredado la costumbre blanca de aparecer en noches grandes. El futuro se construye también con nuevos nombres que prometen marcar una era. Jude Bellingham, fichado en 2023, ha demostrado desde su llegada que posee el carácter, el talento y la mentalidad que encajan a la perfección con el ADN madridista. Y con el esperado desembarco de más estrellas jóvenes, la Casa Blanca se asegura mantener su hegemonía en los años venideros. El Santiago Bernabéu, renovado y convertido en un estadio futurista, simboliza este presente y futuro. No es solo un lugar para jugar al fútbol. Es un templo moderno que combina tradición y tecnología, listo para albergar nuevas gestas y mantener al Madrid como referencia global. El Real Madrid es más que un club. Es un fenómeno cultural, una historia de resiliencia, gloria y hegemonía. Sus 14 Copas de Europa lo convierten en el rey absoluto del continente. Pero su legado no se mide solo en trofeos, sino en la sensación inevitable de que, pase lo que pase, siempre volverá. Porque el Real Madrid no se entiende como un equipo más. Es la representación viva de la grandeza, la prueba de que la ambición, el sacrificio y la fe pueden convertir un sueño en una leyenda eterna. Y mientras el balón ruede, la Casa Blanca seguirá marcando el camino.